Buenos días chicos, ¿cómo están? En este día vamos a trabajar el tema de reconstrucción nacional. Este tema bastante interesante que viene a ser pues la continuación del periodo que nosotros ya habíamos analizado como Guerra del Pacífico o Guerra con Chile. Inmediatamente después de la firma del Tratado de Ancón, inicia este proceso llamado reconstrucción nacional. Como su propio nombre dice, tratar de reconstruir todo lo que habíamos perdido durante la guerra, no solamente en el ámbito material, sino también en el ámbito político, en el ámbito social. Por eso es que este periodo se conoce como un periodo de inestabilidad política y social, que se va a ir originar, como te lo menciono, después de la derrota que tuvimos ante Chile. Entonces, para poder reconstruir el país, para poder nosotros otra vez volver a lo que habíamos, por ejemplo, pasado durante el boom del guano, se intenta, ¿no? El Perú busca nuevas formas de explotación o nuevos recursos de materias primas para poder reconstruir el país. Estos recursos luego nos van a generar dependencia económica. Estos recursos que van a intentar explotar, por ejemplo el petróleo, el cobre, el azúcar y el caucho, los vamos a ver muy marcados más adelante durante la República Aristocrática. Pero aquí se va a hacer un intento, Este periodo llamado Reconstrucción Nacional lo vamos a dividir en dos subperiodos. Uno llamado Segundo Militarismo, también conocido por el historiador Jorge Basadre, lo vamos a conocer como militarismo de la derrota. También lo vamos a conocer como militarismo de la derrota por el señor Jorge Basadre, como lo ves ahí en la imagen. Y dentro de este periodo llamado Segundo Militarismo, vamos a ver el gobierno de Miguel Iglesias, quien solicitó el Tratado de Ancón. Vamos a ver el primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres, uno de los héroes de guerra, al señor Remigio Morales Bermúdez, también militar, y otra vez al señor Andrés Sabino Cáceres, hasta que llega el segundo civilismo con Pierola. Entonces, dos periodos dentro de la reconstrucción nacional, el segundo militarismo y el segundo civilismo de Pierola. En este caso solamente vamos a trabajar el segundo militarismo. Dentro de estos gobiernos vamos a tener, como lo mencioné, al señor Miguel Iglesias, al primer gobierno de Cáceres, al señor Remigio Morales Bermúdez y el segundo gobierno de Cáceres. En el gobierno de Miguel Iglesias vamos a ver una clara tendencia a la oposición de este señor, ya que él había sido quien habilitó a los chilenos para poder firmar este tratado prácticamente de rendición contra nuestros vecinos del sur. Entonces, este señor Miguel Iglesias lo que va a hacer es intentar de alguna manera reconstruir el país, como por ejemplo iniciando con la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que había sido saqueada por los chilenos, y para ello va a delegar al famoso bibliotecario mendigo, o también o su verdadero nombre, Ricardo Palma. Como ves ahí, dice a cargo del tradicionalista, escritor de las famosas tradiciones peruanas. Este señor se encargó de ir de casa en casa, de lugar en lugar, para poder volver a cargar la Biblioteca Nacional. Por eso se le conoce como bibliotecario mendigo. Se reapertura la Universidad San Marcos, por ejemplo. Se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, mientras investigaba la famosa fiebre de la orolla o verruga peruana. Vemos allí que el señor Alcides Carrión se autoinyecta este mal que estábamos pasando en esta época, y empieza a notar todas sus dolencias, todos sus malestares, todos sus síntomas, para poder hallar una cura, que luego más adelante se va a encontrar mediante el árbol de la quina. En otros asuntos también, para solucionar la crisis del país, contribuyó o estableció la contribución personal, el impuesto a los ciudadanos.
en lo cual meses después se va a levantar en la parte del norte del país el señor Pedro Pablo Atusparia, que más adelante también va a ser reprimida su revuelta. Tenemos el primer gobierno de Cáceres. Como te había mencionado, estaban en contra de Miguel Iglesias por la rendición que había tenido ante los chilenos. Entonces el general Andrés Avelino Cáceres, lo que hizo fue tener una especie de conflicto con él, una guerra civil entre los dos, entre Cáceres y Miguel Iglesias, pero Cáceres logró salir vencedor. Victoria de Cáceres, se le nombra presidente y lo que él hizo fue tratar de cancelar la deuda externa que teníamos con los ingleses, y para ello firmó el contrato Grace. ¿Qué es el contrato Grace? Tú te acordarás que, por ejemplo, José Balta fue uno de los personajes que más ferrocarriles construyó en el Perú, siendo obviamente primero Ramón Castilla. Durante este periodo nosotros teníamos muchos ferrocarriles que transitaban alrededor del Perú, vías ferroviarias. Lo que hace el señor Andrés Avelino Cáceres para cancelar esta deuda externa es que firme el contrato Grace con los ingleses, en los cuales lo que va a proponer es entregarles los ferrocarriles por 66 años, además de pagarle con 3 millones de toneladas de guano y el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Entonces es un contrato en el cual nosotros damos nuestros ferrocarriles a cambio de nuestra deuda externa totalmente cancelada. Y para administrar todos los ferrocarriles del Perú, en Londres se establece la Peruvian Corporation, que va a ser quien va a estar encargada de, como te comento, administrar estos ferrocarriles que se encuentran aquí en el Perú. Una vez terminado su gobierno, se da el gobierno del señor Remigio Morales Bermúdez, el cual, si recordamos, en 1884 se firma el Tratado de Ancón, en el cual se suponía que 10 años después nos iban a entregar parte de Tacna, parte de Arica también nos iban a entregar. Pero durante su gobierno, 10 años después, 1894, el señor Remigio Morales Bermúdez lo que hace es tratar de solicitar este plebiscito para ver cómo íbamos a hacer con Tacna y Arica. Este plebiscito no se logra realizar. ¿Por qué? Por situaciones de dilatación diplomática con nuestros vecinos del sur. No se logra recuperar Tacna y Arica en esta época. Muere el señor, ya en su último periodo, muere el señor, y lo que hace es que automáticamente Cáceres convoca elecciones, adelanta las elecciones sin consultar, adelanta las elecciones y se reelige nuevamente como presidente. Cuando Andrés Avelino Cáceres vuelve a ser presidente, es decir, su segundo gobierno, va a haber una oposición, va a haber otra guerra civil entre el Partido Constitucional de Cáceres o el Partido Oficialista de Cáceres versus Piérola y su coalición nacional. Partido Civil, Partido Demócrata, el Partido de Unión Cívica. Tenemos estos dos enfrentamientos entre partidos políticos que, ante la negatividad de Cáceres a salirse del gobierno, el señor Piérola ingresa a Lima mediante esta calle de Lima, o este lugar del centro de Lima llamado Barrios Altos, y lo que hace es expulsar al señor Andrés Avelino Cáceres, lo cual luego le va a entregar el poder a el presidente del Partido Civil, a Manuel Candamo, que próximamente convoca elecciones y sale elegido Nicolás de Piérola, dando como paso al segundo civilismo que hablábamos al principio.
Entonces, no te olvides, tenemos gobierno de Miguel Iglesias, primer gobierno de Cáceres, Remigio Morales Bermúdez y segundo gobierno de Cáceres, hasta Piérola, que vendría a ser el siguiente tema en el segundo civilismo. Bueno chicos, eso ha sido todo. No te olvides repasar el tema y nos estamos viendo en la tarde. Bye chicos.